nació el amor. Jesús, el Salvador. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la solemnidad del bautismo del Señor y la Iglesia nos propone meditar sobre este fragmento del Evangelio de San Lucas. Primera enseñanza, referida al bautizador, a Juan el Bautista: la humildad. Estaba en la cumbre de su fama, no digo de su poder, nunca tuvo poder, pero sí de su fama. Podía haberse atribuido esa fama y haberse presentado como el Mesías. En cambio, dice claramente: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Humildad. ¿Qué significa para nosotros la humildad? Significa que en nuestro interior, y después también verbalmente, pero empezando por nuestro interior, tenemos que ser conscientes de que todo es gracia. Es verdad que sin nuestra colaboración no se hacen las cosas. También en el caso de Juan, que además pagó con su vida hacer aquello que Dios le pedía. Pero todo es gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, no podríamos hacer nada. Repito, es un equilibrio entre gracia y voluntad humana, donde lo más importante es la gracia. La humildad no consiste en decir que lo que hemos hecho bien no tiene importancia. La humildad consiste en decir que lo que hemos hecho bien ha sido gracias a Dios. Es lo que hace la Santísima Virgen cuando, delante de su prima Santa Isabel, entona el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El Señor ha hecho obras grandes por mí. Es el Señor el que ha hecho las obras grandes, aunque haya sido por ella, a través de ella, con la colaboración de ella. Pero es el Señor. Este es un ejercicio, el de la humildad, que debemos hacer continuamente. Y tenemos que hacerlo en nuestro interior, porque a veces la cortesía o la buena educación nos llevan a decir: no, esto no tiene importancia, o esto no. Pues quizás sí tiene importancia, pero es Dios el que lo ha hecho. ¿Y cómo sabemos que estamos haciéndolo bien, es decir, humildemente? Pues lo sabemos no tanto cuando te elogian, que repito, la buena educación nos lleva a desviar el elogio o a minimizar, quitar valor a lo que hemos hecho. Lo sabemos cuando no te aplauden, cuando no te elogian. Cuando te has pasado quién sabe cuánto tiempo haciendo la comida y ni siquiera te dicen que está buena, aunque esté buena. O cuando has dedicado tu vida a hacer algo por tu familia o por el bien del prójimo y no te vienen los elogios o los agradecimientos que tienes derecho a recibir. Es entonces cuando tienes que decirte a ti mismo: lo he hecho por el Señor.
y lo ha hecho el Señor en mí. Y no soy más que un instrumento, un siervo inútil. Es el Señor el que lo ha hecho. Por lo tanto, ni darte importancia cuando te aplauden, ni hundirte cuando no te aplauden. Dar siempre gracias a Dios y hacer las cosas siempre por Dios, sabiendo que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Segunda enseñanza de este fragmento del Evangelio de San Lucas es la teofanía que tiene lugar. Aparece Jesús para bautizarse en medio de la gente y hay una manifestación explícita de Dios. Eso es una teofanía, una manifestación explícita de Dios, que en este caso consiste en la aparición, y dice el evangelista, con apariencia corporal semejante a una paloma, la aparición del Espíritu Santo. Viene a confirmar que ese que está allí en medio de la multitud no es uno más de los que acudían a Juan con un bautismo de penitencia, sino que ese es el Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Cristo es Dios. Y ese bautizo suyo va a transformar el bautizo de Juan. Y él lo va a cambiar y lo va a hacer suyo, de tal forma que él, cuando termine su vida pública, va a mandar a sus apóstoles, ya al final, cuando ya se va al cielo, va a mandar que vayan y que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautismo de Jesús, diferente, bautismo que instituye Jesús, diferente del bautismo que recibe Jesús, ese bautismo tiene 3 grandísimos dones. Y hoy, que es la fiesta del bautismo del Señor, debemos recordarlos. Primer don, maravilloso. Nos limpia todos los pecados que tengamos. Y si es un bebé, el pecado original. Si es un adulto, todos los pecados de su vida pasada quedan perdonados sin necesidad de la confesión, porque no podrá confesarse, debido a que la confesión es un sacramento que se recibe después del primer sacramento que se recibe, que es el bautismo. Perdón de los pecados. Segundo don maravilloso. Nos hace hijos de Dios. Es muy frecuente que se diga que todos somos hijos de Dios. Es una expresión popular y que seguramente cuando se dice no se sabe muy bien lo que se quiere decir. La Iglesia enseña, y lo enseña con mucha claridad, que solo hay un Hijo, nuestro Señor Jesucristo, un Hijo. Y que nosotros somos hijos adoptivos, hijos en el Hijo, hijos adoptivos. Cristo nos hace por el bautismo hijos adoptivos de Dios. ¿Y qué son las personas que no se han bautizado? Los que no se han bautizado, me refiero porque no han querido bautizarse, porque no sabían que había que bautizarse, nunca han oído hablar de Cristo. Son criaturas de Dios. Creo que hay que recuperar este hermoso concepto de ser criatura. Criaturas amadas por Dios. Criatura tiene, por lo menos en nuestro idioma, 2 significados. Ser creado por Dios, eres una criatura de Dios, has sido creado por Dios, pero también criatura la empleamos para hablar de un niño pequeño. Eres una criatura, o es una criatura. Es un crío, decimos, es un bebé. Somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Dios y amados por Dios. Y somos criaturas porque aunque seamos mayores, ese Dios que nos ha creado nos mantiene su amor, nos creó por amor y nos mantiene el amor. Esto es maravilloso. Y una criatura de Dios es un musulmán. Un ateo es una criatura de Dios. Pero un
hijo adoptivo de Dios es un bautizado. Los otros son amados por Dios, pero no son hijos adoptivos de Dios. Y esta es la enseñanza de la Iglesia, no es que yo me lo esté inventando. Después, en el lenguaje popular se puede decir que todos somos hijos de Dios. Bien, en el lenguaje popular, pero en cuanto uno entra con un poquito de profundidad en los conceptos, hay que decir, todos somos criaturas y criaturas, amados por Dios, creados por Dios, todos. Pero hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, solo lo somos, sin mérito nuestro, aquellos que hemos recibido esa gracia en el bautismo. Tercer don del bautismo, nos hace miembros de la Iglesia. Algunos hoy considerarán que esto no es un honor, lo es, grandísimo honor, extraordinario honor. ¿Por qué? Porque la Iglesia que tiene una dimensión que ya está en el cielo, otra dimensión que está preparándose para ir al cielo, Iglesia que ya está glorificada en el cielo, Iglesia que está purgando en el purgatorio, y otra dimensión que es la que estamos todavía, la que formamos los que estamos todavía en la tierra. Pues bien, la Iglesia es santa, ahí están los santos, y sobre todo, Cristo, cabeza de la Iglesia, el santo por excelencia, la Santísima Virgen María, la Inmaculada. La Iglesia es santa. Nosotros somos pecadores, algunos de los cuales luchamos para ser santos con tantos tropiezos, y otros, bautizados, ni siquiera se lo toman esto en consideración. Son lo que Benedicto XVI llamó los paganos bautizados. Pero también ellos forman parte de la Iglesia, porque aunque no lo sepan y aunque no lo quieran, el bautismo les ha conferido ese don. Hace un tiempo hablaba con un cardenal amigo mío y me decía, antes la Iglesia era santa y nosotros pecadores. Hoy la Iglesia es pecadora y nosotros somos santos porque no tenemos ninguno de nosotros ningún pecado, porque ya nada es pecado. La Iglesia es santa y nosotros somos pecadores. La Iglesia es santa en su cabeza y en tantos de sus miembros que están con Dios en el cielo. Y la Iglesia de aquellos que están todavía preparándose para ir al cielo en el purgatorio, está ya en ese camino de unión definitiva con Dios. Y mientras que estamos en la tierra, pertenecer a la Iglesia es un grandísimo don. ¿Quién nos dice hoy en día la verdad? ¿Quién con amor nos corrige? ¿Quién impide que nos dejemos seducir y engañar por tantos como quieren nuestro mal, pero nos lo presentan de una forma agradable? ¿Quién impide que nuestra razón, que se ha oscurecido debido al contagio con la permisividad que nos rodea, quién impide que nuestra razón nos lleve a cometer cosas, a veces pecados simplemente y otras veces pecados muy horribles? ¿Quién lo impide? Cristo, a través de la Iglesia, a través de las enseñanzas de la Iglesia. Por eso, recibir el bautismo desde niños, si es posible, recibir el bautismo es un extraordinario don. Nos limpia de los pecados, nos hace hijos adoptivos de Dios y nos hace formar parte de la Iglesia, que es santa, aunque nosotros seamos pecadores. Que así sea.